Vamos a comenzar con uno de los primeros temas de la materia que tiene que ver con las dos grandes visiones de la estadística. Una es la estadística descriptiva y la otra la estadística analítica. Y en relación a la estadística analítica voy a mencionar dos temas importantes que tienen que ver con el contraste de hipótesis y el famoso valor de P. Así que vamos a arrancar. En relación a las dos visiones de la estadística que les mencionaba, tenemos la estadística descriptiva por un lado y la estadística analítica por el otro. En relación a la estadística descriptiva, como el nombre indica, describe las situaciones, es decir, que se implementa para resumir o describir una población de estudio. Ahora vamos a ver un poquito más qué podemos hacer en este aspecto. Y, por el otro lado, la estadística analítica, básicamente, como el nombre indica, tiene que ver con el análisis. Es decir, que lo que vamos a poder observar, por ejemplo, son, o estamos en presencia de técnicas que tienen que ver cuando verificamos diferencias, cuando queremos comparar situaciones, cuando evaluamos la relación entre dos o más variables. Todo ese tipo de situaciones tienen que ver con el análisis, ya no con la descripción. Así que vamos a meternos un poquito en el mundo de la descripción. Tenemos ciertas medidas que son como la media, la moda, la mediana, que son medidas de posición, que seguramente ustedes conocen. La media sería el promedio, la media aritmética, que se calcula como la sumatoria de todos los eventos que tenemos, dividido la cantidad total de eventos, o el n. La moda, que es el valor más frecuente, y la mediana, que es el punto que se encuentra en el medio de la información que tenemos, o de los valores que tenemos. Otras medidas descriptivas son medidas de descripción, como la varianza, que ya la vamos a ver mucho más adelante en la cursada, el desvío estándar, el coeficiente de variación, los intervalos, los rangos, es decir, todas medidas que lo que evalúan en definitiva es la dispersión o cuánto se alejan, por ejemplo, de la media los datos, porque en general las medidas de posición tienen que ver con evaluar la centralización de los datos y las medidas de dispersión con cuánto se alejan de esas medidas de posición o específicamente, por ejemplo, de la media. Hay otras formas de evaluar en este mundo descriptivo que tienen que ver con las frecuencias que pueden ser absolutas, es decir, el conteo, o relativas, cuando lo hacemos, por ejemplo, una cierta cantidad de eventos positivos respecto al total, multiplicado por 100, ahí, por ejemplo, si no lo hubiésemos multiplicado, tenemos una frecuencia relativa, al multiplicarlo por 100 podemos hacer una frecuencia relativa porcentual, o un porcentaje. Y muchos de los gráficos que se asocian a estas situaciones de descripción son los histogramas, los boxplot o los gráficos de cajas y bigotes, los gráficos de barra, los gráficos de torta. Esto hablo como generalidades. Es decir, en este mundo descriptivo estamos haciendo básicamente un resumen de la situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, si estuviésemos evaluando el peso en una población, las técnicas descriptivas nos permitirían conocer el promedio de ese peso, cuál es el peso más frecuente, o sea, la moda, cuál es el peso que se encuentra como valor que indica mediana, porque a veces depende de las situaciones, ya lo vamos a ver más adelante, nos interesa conocer el promedio o la media, o en otras situaciones nos interesa conocer la mediana, y ya vamos a ver por qué. Luego podemos conocer cuál es el desvío estándar de ese peso, o la varianza, cuál es el valor menor y cuál es el valor mayor, o sea, conocer el intervalo de esa variable, o cuál es el rango. Y el rango en definitiva es esa resta entre el valor máximo y el mínimo, para saber cuánto abarca esta variable.
Gráficos que se pueden hacer con un peso, podría ser cajas y bigotes o box plot, como les mencionaba, entre otros. Ahora, si estuviésemos trabajando con una variable como por ejemplo el sexo en una población, no podríamos calcular media y mediana, porque en este caso es una variable que es cualitativa, categórica, entonces no tenemos forma de calcular, no es cuantitativa, no podemos calcular el promedio o la mediana, sino que podemos calcular la moda, es decir, el valor más frecuente, y que implicaría que, por ejemplo, si estamos ante una situación de sexo en un animal macho o hembra, podemos ver si la hembra es la categoría hembra es más frecuente o, por el contrario, macho. Podemos calcular frecuencias absolutas y relativas y, por ejemplo, podríamos hacer un gráfico de barras o un gráfico de torta. Es decir, que depende de la variable de estudio con la que estemos trabajando, hay algunas medidas que pueden calcularse y otras que no, como están viendo. Ahora vamos a pasar de este mundo de descripción, que ya más o menos se entiende que es un mundo donde básicamente resumimos una situación, pero no analizamos. Cuando analizamos estamos, en definitiva, pasamos al mundo de la estadística analítica. Y la estadística analítica, como ya les había dicho, tiene que ver con el análisis, con el cálculo de alguna diferencia, alguna relación. Hay varias técnicas, hay muchas técnicas que se asocian a este mundo analítico, muchas que seguramente conocen y otras que no. Por ejemplo, podemos mencionar la prueba de chi cuadrado, la prueba exacta de Fisher, el test de T o el test de Student, que es lo mismo. La prueba de Mann-Whitney, es una prueba que tal vez en este caso puedan no conocerla, pero es una prueba no paramétrica. El análisis de la varianza, o ANOVA en inglés. Kruskal-Wallis, una prueba que es también no paramétrica. Es decir, todas estas técnicas tienen que ver con el análisis. ¿Y qué sería en definitiva el análisis? Se basa en obtener un valor de probabilidad, ese famoso valor de P, p-value, valor P, como le quieran llamar, que lo que nos dice, en definitiva, es algo más, nos aporta una información más, genera un análisis. Ese valor P, que ya vamos a ver de qué se trata, está relacionado, digamos, o está en una relación muy cercana con lo que se conoce el contraste como contraste de hipótesis. ¿Y qué sería, en definitiva, un contraste de hipótesis? Un contraste de ideas. Esas ideas o hipótesis son dos. Una hipótesis que se llama nula y una hipótesis que se denomina alternativa. En el caso de la hipótesis nula, en definitiva, el nombre tiene que ver con que anula todo tipo de relación, en el sentido de que considera que de haber una cierta situación de relación, solamente ocurriría por una cuestión del azar. Es decir, que no reconoce una situación de causa-efecto o de causalidad. ¿Se entiende? Espero que sí, porque no lo puedo ver, pero ya nos vamos a conocer en algún momento. Y por otro lado tenemos otra hipótesis o idea que se denomina alternativa, o hipótesis de trabajo, hipótesis de estudio. Y esta idea plantea, en definitiva, la vinculación entre variables, la relación entre variables o entre los eventos. Entonces tenemos dos grandes ideas, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, que se ponen en contraste. Y, en definitiva, lo que se plantea en este mundo analítico son unos ciertos pasos a seguir. El primero tendría que ver con un contraste de esas dos ideas, es decir, que nosotros planteamos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Ya vamos a ver de qué manera. Luego, vamos a elegir una cierta prueba estadística que corresponda a la situación particular, y esa prueba estadística nos va a arrojar, en definitiva, un cierto valor P, una probabilidad. Con esa probabilidad vamos a decidir.
Es decir, primero contrastamos, luego aplicamos una técnica o una prueba estadística que nos arroja un valor P, y la tercera situación o el tercer paso tiene que ver con decidir con qué, con ese valor de P. En función de ese valor de P vamos a tomar una decisión. Y este valor de P, o valor P o p-value, como le quieran decir, en definitiva, lo que nos permite es, como ya les había dicho, tomar una decisión. La decisión va a ser rechazar o no rechazar una hipótesis. La pregunta, y me gustaría que se tomen un segundito para tal vez responder en sus cuadernos o pensarlo un poco, y cuando nos veamos podemos seguir conversándolo, es sobre qué hipótesis se toma la decisión. Es decir, sobre qué hipótesis rechazamos o no rechazamos. ¿Qué creen cuál sería esa idea? ¿La nula o la alternativa? Les propongo que lo anoten en un cuaderno y una vez les voy a dar una pausita para que lo anoten, si creen que es nula o alternativa, y ahora les voy a dar la respuesta, que tal vez para muchos no sea una sorpresa y para otros sí. No vale que cambien la respuesta. Bueno, la realidad es que el rechazar o no rechazar siempre se aplica a la hipótesis nula. La hipótesis nula es la que va a ser rechazada o no va a ser rechazada, algunas personas dicen aceptada, pero en definitiva es rechazo o no rechazo la hipótesis nula. ¿Con quién? Con el valor de P. El valor P, en definitiva, es una probabilidad que se mueve entre 0 y 1. No puede ser menor que 0, ni puede ser mayor que la unidad. Ese es el espacio en el que se maneja la probabilidad, cualquier probabilidad, y el valor P no está exento. Y por convención, o como una generalidad, surge que el valor P sea ese famoso 0,05 que se ve en las publicaciones o cuando trabajamos. Es decir, 0,05 o 5 veces en 100, como quieran pensarlo, sería el punto crítico para tomar la decisión, que se conoce también como nivel de significancia o error de tipo 1, cuya probabilidad se denomina o se simboliza con la letra alfa. La pregunta es, ¿puede ser distinto a 0,05? Sí, puede ser. De hecho, a veces trabajamos con niveles de significancia de 0,01 o puede ser menor. En definitiva, es una decisión de la persona que está conduciendo la investigación. Pero por convención se fija en 0,05. Pero no quiero que se queden con la idea de que es el único valor que existe. Así que ese es un error que estamos dispuestos a cometer y dejémoslo por ahora como esta probabilidad de 0,05. Ahora, volviendo un poquito al contraste de hipótesis. Los contrastes de hipótesis, desde la visión clásica, y ya vamos a ver qué es esto de clásico o no clásico, un poquito más adelante, pueden ser dos grandes contrastes, digamos. Un contraste bilateral y un contraste unilateral. Y en el caso del contraste unilateral puede ser izquierdo o derecho, ya lo vamos a ver. El contraste bilateral, repasando un poco, porque probablemente lo vieron alguna vez, pero si no, también lo vamos a seguir viendo en este video y en subsiguientes clases. En un contraste de hipótesis bilateral, lo que planteamos es una idea donde
tenemos una hipótesis nula que, por ejemplo, nos dice que un cierto parámetro o un cierto valor teórico no difiere de la muestra que tenemos. Entonces estamos viendo en la figura esa parte central que dice H0, que es donde se mueve la hipótesis nula, que el parámetro no difiere de la muestra. Y luego la hipótesis alternativa nos dice que el parámetro, un X valor fijo o teórico, difiere de la muestra que nosotros obtuvimos. Y esa diferencia no dice si es menor o es mayor. Puede ser cualquiera de las dos. Por eso es bilateral. La zona de rechazo de la hipótesis nula es bilateral o a dos colas. Puede ser tanto a la derecha como a la izquierda. Esa zona de rechazo de la hipótesis nula es donde se encuentra la idea de la hipótesis o los conceptos de la hipótesis alternativa. O mayor o menor. Pero no nos dice, no se juega, digamos, en algún punto la bilateralidad por si es mayor o si es menor. Solo dice que es diferente. Esto es una cuestión importante. Habla de lo similar en la hipótesis nula y de lo diferente en la hipótesis alternativa. Cuando pasamos al mundo del contraste de hipótesis unilateral, hay dos tipos: mayor o derecho y menor o izquierdo. El mayor o derecho es, por ejemplo, el que estamos viendo en la figura de abajo, donde hay una hipótesis nula que nos dice que el parámetro es menor o igual que la muestra, y la hipótesis alternativa que nos dice que el parámetro es mayor que la muestra. Por eso la zona de rechazo de la hipótesis nula la están viendo a la derecha, o sea, donde es parámetro mayor que la muestra, y es allí donde cae la idea de la hipótesis alternativa. El caso contrario sería el contraste de hipótesis unilateral menor, o izquierdo. La idea de la hipótesis nula se encuentra en que el parámetro es mayor o menor que la muestra, y la idea y la zona de rechazo de esa hipótesis nula, que es donde cae la alternativa, es que el parámetro es menor que la muestra. Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos un contraste, que elegimos un contraste según la situación, se aplica una cierta prueba estadística, esa prueba estadística arroja un valor P, y con ese valor P, vuelvo a repetir, se toma una decisión. Entonces, ¿qué decisión vamos a tomar? Bueno, siempre con esta dicotomía, ¿no? Decíamos, tenemos una hipótesis nula, una hipótesis alternativa, con el valor P también ocurre que tenemos una situación de dicotomía. Es decir, cuando el valor P que arroja esa prueba sea mayor o igual que el nivel de significación alfa, vuelvo a repetir, el valor P mayor o igual que ese nivel alfa que hayamos elegido, por ejemplo 0.05, la decisión va a ser no rechazar la hipótesis nula. Es decir, se sigue sosteniendo la hipótesis nula. Ahora, cuando el valor P que nos dé ese programa sea menor que el nivel de significación, la decisión va a ser rechazar la hipótesis nula. Bien. ¿Qué ocurre cuando estamos en un contraste bilateral? Si el valor P era mayor o igual que alfa, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Pero esto implica que, por ejemplo, no se observan diferencias estadísticamente significativas. Esa sería la forma de decirlo o describirlo. Si el valor P, repito, es mayor o igual que alfa, no se observan diferencias estadísticamente significativas.
Ahora, cuando el valor de P es menor que alfa, se va a rechazar esa hipótesis nula y entonces la forma de expresarlo es, por ejemplo, que se observan diferencias estadísticamente significativas. Entonces, en un contraste bilateral se habla de diferencias, porque ya lo dije un poquito antes, no dice si es mayor o es menor, dice si es similar o es diferente. Entonces habla, la forma de expresarlo es hablar si hay diferencias o no. Si el valor P, entonces, no nos permite rechazar la H0, vamos a decir que las diferencias no son significativas. Y si el valor de P nos permite rechazar la H0, vamos a decir que las diferencias son significativas. No ocurre lo mismo cuando el contraste es unilateral. Cuando es unilateral, por ejemplo, el derecho, como se observa en la figura, si el valor P no nos permite rechazar la H0, o sea, si el valor P es mayor o igual que alfa, vamos a decir que, por ejemplo, el parámetro no es significativamente mayor que la muestra. Caso contrario, si el valor P hubiese sido menor que alfa, el parámetro es significativamente mayor que la muestra, porque rechazamos la H0. Estas reflexiones son de las más complejas y que llevan más práctica en la estadística, en el sentido de que nunca estamos exentos de equivocarnos. Es mucha práctica. Entonces, pensar en el contraste de hipótesis y pensar cuando estamos frente a un valor de P, qué es lo que significa, qué es lo que estamos rechazando y cómo podemos expresar esa situación, es todo un concepto grande, complejo y requiere práctica. Así que no vamos a volver sobre esto, pero creo que es muy importante ir despacio con esto y que si quieren vuelvan a consultarlo. Finalmente, en relación al contraste de hipótesis, nos queda el unilateral izquierdo, como la figura indica allí abajo. Y volvemos a pensar en esto. Si el valor P es mayor o igual que alfa, no rechazamos la H0 y en este caso eso quiere decir que el parámetro no es significativamente menor que la muestra. Si el valor de P de la prueba estadística hubiese sido menor que ese nivel de significación elegido, se rechaza la hipótesis nula y en este caso de contraste unilateral izquierdo, lo que vamos a decir es que el parámetro es significativamente mayor que la muestra, o se observa que el parámetro es significativamente menor que la muestra. Con esto, y como para cerrar un poquito el tema de lo que es contraste, hipótesis y valor de P, les propongo un ejercicio muy sencillito que no va a requerir cálculos, sino es a modo didáctico para que nos empezamos a introducir en este mundo del contraste, que pensemos en un simple contraste de hipótesis de tipo bilateral. En este caso, imagínense que, como se ve en la figura, tenemos un animal y podríamos hacer un contraste donde la hipótesis nula nos dijese que la especie que estamos viendo es Lepus europaeus, es decir, la liebre europea. ¿Qué nos propone una hipótesis alternativa? Una hipótesis alternativa es siempre bilateral, en el caso de este contraste. No nos va a decir que es otra especie, sino que nos va a decir que no es la liebre europea. Ese sería el concepto muy sencillo de la bilateralidad. Una hipótesis nula que nos dice que la especie es tal, en este caso, Lepus europaeus, versus una alternativa que nos dice que no es la liebre europea. Entonces, ¿qué nos queda? Después de planteado el contraste de hipótesis, deberíamos hacer una prueba estadística que nos arroje un valor de P. En este caso, no podemos hacerlo porque es más una cuestión más lúdica para que nos
podamos meter en este tema, pero imagínense que hubiese una prueba ahí en relación a lo que es genética o cómo determinar molecularmente, pero no estadística en este punto, pero imagínense una prueba que nos pudiese decir sí o no a esa idea, pero ¿cómo lo hace la estadística? No nos dice sí o no. Lo que nos va a decir es, nos responde de alguna manera con un valor P. Es decir, que podría darnos esa técnica estadística un valor de P que fuese o, por un lado, mayor o igual que alfa, mayor o igual que 0,05, o por otro lado, un valor de P menor que 0,05, o el nivel de significación que estemos considerando. Entonces, ¿qué implicaría eso? Como ya estuvimos viendo hasta hace un momentito, el primer caso implicaría ese valor de P mayor o igual que el alfa, que no rechacemos la hipótesis nula. Y ese no rechazar la hipótesis nula es no rechazar ¿qué? Que es una liebre europea. Es decir, la hipótesis nula nos dice que es una liebre europea. Si la prueba estadística nos hubiese dado un valor menor a alfa, rechazaríamos esa hipótesis nula y entonces diríamos que no es una liebre europea. Bien, les propongo un ejercicio muy sencillito que es que piensen qué valor P tendrían que obtener en esta prueba según la decisión que se ve ahí proyectada. ¿Ustedes creen que es Lepus europeus o creen que no es? Elijan en función de este valor P. Nuevamente como en el ejercicio anterior. Decidan en función de lo que ustedes piensan y lo que creen. No importa si después eso es diferente. La idea es que digan, bueno, yo creo que el valor P es tal. Bien. Y cuando eligen uno, sepan qué es lo que están decidiendo. En el primer caso sería no rechazar la hipótesis nula y en el segundo, rechazar la hipótesis nula y decir que esa especie no es la liebre europea. Elijan y ahora lo vamos a ver. Bien. Esto no lo podemos hacer muy dinámico, pero bueno. La realidad, en este caso, es que esta especie no es Lepus europeus, es una mara o una liebre patagónica. Entonces, esa prueba estadística nos debería haber arrojado un valor P menor que 0,05 o menor que el nivel de significancia que nosotros elegimos para el estudio. Con esto, cierro un poco el tema del contraste de hipótesis. Espero que con esta virtualidad y esta situación tan atípica podamos empezar a introducirnos y a conocer la estadística y más adelante, cuando nos podamos ver, seguiremos avanzando en las temáticas que nos quedan y vamos a poder conversar y charlar y debatir dudas y todo lo que nos surja en el momento. Nos vemos en un próximo video.